Vamos a explicar cómo cambiar permisos en ficheros o en carpetas. En este caso nos dirigimos al fichero, lo vamos a poner en el centro del escritorio para que lo veáis mejor y pulsamos con el botón derecho del ratón encima. Se despliega un menú y en la parte donde pone propiedades pulsaremos. Una vez que se ha abierto la ventana de propiedades, vamos a darle a la pestaña seguridad. Estos son todas las personas que tienen permiso sobre el fichero que estamos hablando. En este caso el fichero se llama tareas primero B. Existen unos permisos para el grupo System, lo podemos ver que es un grupo porque existe un icono con dos personas. Aquí también existen permisos para el usuario Jorge Quinn, es un solo usuario porque tiene un icono de una persona, y también tiene permisos para el grupo administradores. Fijaros que si yo le doy al usuario Jorge Quinn, sus permisos van a aparecer en la parte inferior de la pantalla. Bien, si queremos cambiar algún permiso de este usuario, simplemente tendríamos que darle editar, ¿vale? Vamos a ver cómo se cambian estos permisos, pero antes de nada lo que vamos a hacer es modificar el fichero para que veáis cómo, en este caso, este fichero permite ser modificado por el usuario Jorge Quinn. ¿Por qué lo permite? Porque lo pone en la parte inferior. Si os fijáis, dentro de los permisos, modificar está permitido. Vamos a cerrar, vamos a modificar el archivo, se abre, vamos a poner por ejemplo el día 16 la actividad 11 y vamos a grabar y vamos a salir. Bien, ya hemos grabado, hemos salido. Ahora, si os fijáis, me permite volver a abrir el archivo, me permite seguir modificando, pero en este caso voy a cambiar los permisos. Vamos a hacer que el usuario no pueda modificar ese fichero, ¿vale? Para ello vamos a hacer lo mismo que antes, nos vamos con el ratón, botón derecho encima del icono del fichero y le damos a propiedades. Dentro de propiedades nos vamos a la pestaña seguridad y en la pestaña seguridad elegimos, ahí importante, no se os olvide porque muchas veces cambiamos los permisos, pensamos que lo estamos cambiando, pero no lo estamos cambiando porque no hemos elegido. Entonces en la parte superior tenemos que elegir, ya lo he elegido y voy en este caso a cambiar. Fijaros que ahora mismo si quiero denegar, en la columna de denegar no me deja hasta que no le dé al botón editar. Damos a editar, ¿vale? Vuelvo otra vez a elegir el usuario y ahora sí voy a quitarle el permiso de modificar. Una vez que quite el permiso, no se puede olvidar dar al botón aplicar, le damos a que sí y aceptar para que se cierre la ventana y volvemos a aceptar. Ahora vamos a intentar volver a modificar el fichero, pulsamos dos veces y automáticamente Word lanza un mensaje donde nos dice que no se puede abrir el documento ya que el usuario no tiene privilegios de acceso. Si pulsamos el botón, fijaros cómo empieza a pensar, el sistema se queda ahí bloqueado y no me permite ver el fichero ni modificarlo. Bien, esto hasta ahora es fácil, pero hay veces que queremos darle permisos al fichero de usuarios que en principio no aparecen en el cuadro de diálogo. Vamos a ver esto. Imaginaros que tenemos este fichero, le damos al botón derecho en propiedades. Fijaros, vamos a poner aquí esto para que lo veáis mejor. Y en la pestaña seguridad intentamos darle permiso, pero vemos aquí el listado de grupos y usuarios que no está la persona o el grupo al que les queremos dar permiso. Por lo tanto, lo primero del todo será agregarlo. ¿Cómo lo agregamos? Pues vamos aquí a la parte donde pone editar, le damos a editar, se me vuelve a abrir otra ventana muy parecida a la anterior. Y dentro del listado de las personas que tienen permiso, tenemos que agregar uno nuevo. Por lo tanto, lo que es el botón agregar, al pulsarlo me van a salir, en principio debe de salir toda la lista de los usuarios, pero como veis no aparece porque tendría que darle a opciones avanzadas y dentro de las opciones avanzadas lo que voy a decirle es que busque en el equipo todos los usuarios y grupos que hay. Bueno, si veis la lista es inmensa, hay una cantidad de grupos y usuarios muy grande, muchos de estos grupos están creados por el propio sistema operativo para su funcionamiento. Entonces siempre que veáis un icono con dos personas es un grupo, si veis un icono con una única persona, en este caso pues os fijáis que es un usuario. Bien, vamos a hacer una cosa, vamos a agregar al grupo, por ejemplo, invitados, a ver si lo encontramos, el grupo invitados, aquí está, ¿vale? Lo voy a aceptar y en el momento que le doy a aceptar de nuevo en esta ventana donde ya ha localizado el grupo invitado, pues me aparece ya en la ventana de permisos.
Fijaros que aquí en la ventana de permisos me está diciendo siempre a qué le estoy cambiando el permiso. En este caso le estoy cambiando el permiso a la tarea primero B, ¿vale? Al fichero de Word. Observar también en este caso que una vez que he agregado, ahora si quiero cambiar los permisos es tan fácil como señalarlos en azul y en la parte inferior pues establecer en el cuadro con una V si quiero en este caso denegar el permiso. Si quiero en este caso darle todos los permisos, tendría que darle aquí. Hay muchos tipos de permisos, que eso ya lo hemos visto, así que tampoco es difícil entender qué significa cada uno de ellos porque la misma palabra lo está diciendo. Por ejemplo, el permiso de escritura me permite escribir el fichero, ¿vale? Si lo deniego, pues no me permitiría escribir en ese fichero, ¿vale? El permiso de lectura, por ejemplo, me permitiría escribir, me permitiría leer el fichero, pero si le quito aquí ese permiso, pues ya ese fichero no lo podría leer. Continuamos señalando en este caso el grupo, ¿vale? Y ya una vez modificados los permisos, lo que vamos a hacer en este caso es aplicar y aceptar, ¿vale? Ya en este momento, si os fijáis, me aparece en el cuadro de propiedades de tarea primero B el grupo invitado que ha sido agregado, y si le damos encima vemos cómo los permisos aparecen abajo. ¿Veis? De esta manera, si en este cuadro de propiedades del fichero o la carpeta que estamos modificando los permisos vemos que no aparece, pues tendríamos que agregar al usuario a los grupos a los cuales les queremos cambiar los permisos. Bien, vamos a aprender a cambiar los permisos de los ficheros en Ubuntu. Cuando tenemos un archivo y le damos encima con el botón derecho del ratón, se despliega un menú. Si vamos al apartado Propiedades, se nos abre una ventana. Dentro de esta ventana tenemos tres pestañas. En la pestaña Permisos podemos observar que el propietario del archivo, que en este caso se llama yo, tiene acceso de lectura y escritura, es decir, podrá leer el fichero y podrá escribir o modificarlo. Este usuario, yo, pertenece a un grupo, en concreto pertenece al grupo Jorge. Si os fijáis, el acceso de este grupo es de lectura y escritura. Otros se refiere a otros usuarios o otros grupos, es decir, grupos a los que yo no pertenezco, ¿vale? Es decir, el usuario no pertenece a esos grupos. Esos grupos solo tendrán permiso de lectura. Bien, para ver un ejemplo vamos a coger y en el propietario yo vamos a ponerle que el acceso solo es de lectura. Cerramos la ventana y observar que en el icono ha aparecido un candado. Eso indica que tiene un permiso. Si en este caso intentamos abrir el archivo, que es un archivo de texto, observaremos que tengo permiso de lectura, puedo leerlo. Sin embargo, fijaros en la parte superior pone que este documento se abrió en modo solo lectura. Si yo quisiera escribir, intentara poner el cursor para poder escribir y darle al teclado, observo que no es posible. Bien, vamos a deshacer este cambio de permiso. Nos vamos al archivo, con el botón derecho del ratón pulsaremos el apartado Propiedades. Dentro de Propiedades, en la pestaña Permiso, elegiremos el usuario yo, que es el propietario del archivo, y en el acceso o permiso de este usuario pondremos que tenga permiso tanto de lectura como de escritura. Una vez modificado, nos vamos a cerrar la ventana y observamos que a partir de ahora, cuando abro el archivo, puedo leer su contenido, pero además puedo modificarlo. Como veis, cambiar permiso es bastante fácil en Linux, en concreto en la distribución de Ubuntu.